Muy buenos días. Las revueltas siembran el caos en Washington, retrasando la ratificación de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos, pero los inversores se agarran a la despejada senda que ya tiene el demócrata para poner en marcha su ambicioso programa de estímulos fiscales tras conseguir su partido los dos últimos asientos en el Senado y, por tanto, el control de las dos cámaras en el Congreso. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Y los futuros, de momento, como enseguida veremos, se aferran también a esa expectativa que venían esperando los mercados como agua de mayo, a más y enormes estímulos fiscales necesarios para poder impulsar a la economía en esa recuperación de una de las peores crisis en más de 100 años, la de la pandemia del coronavirus, y que finalmente podrá poner en marcha la nueva futura administración de Joe Biden, que echará a andar el próximo día 20, pese a la demora y los problemas de las últimas horas en esa ratificación del demócrata como vencedor en las elecciones del pasado año. Y es que durante más de 4 largas horas reinó el caos y la violencia en el Capitolio, con la irrupción de simpatizantes de Donald Trump en la Cámara de Representantes, obligando a suspender el pleno, la sesión que debía ratificar a Biden como vencedor presidencial, que se retomaba ya entrada la noche, aunque volvía a suspenderse el pleno ya de madrugada, a la espera de que hoy pueda volver a realizar la votación clave que marcará el inicio de la transición en la Casa Blanca. Una situación que pareció reventar la tensión acumulada durante largos meses por todo el país tras las duras dudas sembradas por el propio Donald Trump sobre un presunto fraude electoral que nunca ha llegado a demostrarse y que han ido poco a poco alimentando la crispación entre sus simpatizantes. Unas protestas que desgraciadamente han terminado con 4 personas fallecidas, con 14 policías heridos y también con 52 detenidos, en circunstancias que habrá ahora también que clarificar. Una situación de confusión plena en el Capitolio y de miedo incluso, que provocó también temor por momentos en Wall Street, con las bolsas poniendo freno a las ganancias que venían registrando en el día de ayer, pero al final los mercados y los inversores se aferran también, lógicamente, a la lectura que les interesa, la positiva. Que las aguas probablemente volverán a su cauce, a la normalidad en las próximas horas, que Joe Biden será ratificado como ganador de las presidenciales seguramente en el día de hoy, y también que la victoria de los 2 últimos asientos en Georgia de los demócratas le otorgan un control parlamentario pleno que le permitirá poner en marcha con total tranquilidad su ambicioso plan de estímulos fiscales para seguir impulsando la recuperación de la economía frente al virus. El Senado ha rechazado ya las últimas alegaciones esta pasada madrugada de los abogados de Trump al resultado de Pensilvania y Arizona, allanando el camino a la ratificación de Biden en el día de hoy, mientras un grupo de congresistas demócratas ya están tratando de promover un proceso de impeachment contra Donald Trump por unos hechos que han llegado a calificar como de insurrección. El propio Joe Biden decía que más que protestas era sin duda una insurrección contra el control parlamentario. Más estímulos fiscales que siguen dando soporte a los mercados financieros, sin duda importantes para la recuperación de la economía, como decíamos, frente a la pandemia del coronavirus, y que se suman también a la perspectiva de que continúen también los estímulos monetarios, con la mayor parte de los miembros de la Reserva Federal respaldando la actual fase de compras de bonos del programa Quantitative Easing, ilimitado frente a la pandemia, y de la actual orientación de la política monetaria, con ese mensaje principal que mostraba el último dot plot de que mantendrán los tipos casi en el 0% en los niveles actuales, entre el 0 y el 0,25 hasta al menos el año 2023, según mostraron ayer las actas que conocimos de la última reunión del mes de diciembre. Y también sigue dando soporte a los mercados, aparte de esa expectativa de estímulos fiscales, más allá de quién vaya a ser el próximo presidente de Estados Unidos, también la confianza y las esperanzas puestas en las opciones de que las vacunas puedan poner este año freno a la pandemia del COVID-19, con la noticia en las últimas horas de la aprobación por parte de la EMA, del regulador de emergencia, del medicamento europeo, del uso de emergencia, de la vacuna de Moderna, lo que permitirá reforzar y acelerar el proceso de vacunación que hasta ahora se había mostrado más lento de lo esperado en la mayor parte de países europeos. Valga un dato que ha ofrecido también en las últimas horas el primer ministro británico Boris Johnson. Ha dicho que en Reino Unido se ha vacunado ya
a la misma cantidad de población que el resto del conjunto de países europeos, lo que sin duda revela que efectivamente ese proceso de vacunación en Europa todavía es insuficientemente lento como para poder pensar en poner freno pronto a esa explosión de contagios que estamos viviendo. Precisamente en el lado del virus, pues hemos tenido algunos datos también bastante negativos en las últimas horas. Entre otros destacamos, desgraciadamente, un nuevo récord de fallecimientos en Estados Unidos en el último día, con más de 3.800. Ya hay más de 87 millones de contagios a nivel mundial. Las autoridades en la provincia de Sichuan, en China, en el sur de Pekín, que cuenta con 11 millones de personas, pues ha suspendido, en este caso, el tráfico por carretera, por tren y también el tráfico aéreo ante un empeoramiento de contagios en la provincia, mientras que en Japón el primer ministro Suga va a declarar previsiblemente hoy el estado de emergencia en la ciudad de Tokio y también en áreas cercanas ante el repunte de contagios. De hecho, hemos conocido cómo en Tokio se ha producido un nuevo récord también de contagios en el último día, además superando ampliamente el dato anterior, 2.447 positivos en el último día frente al anterior récord de 1.591. Sin duda, preocupantes las cifras que estamos también conociendo desde Japón. Tensiones, además, que siguen en aumento también entre Estados Unidos y China en las últimas horas y que han presionado también a las bolsas en China. Como enseguida veremos, el secretario de Estado Mike Pompeo ha advertido a las autoridades de Hong Kong con nuevas sanciones después de que las autoridades hayan detenido a varios activistas pro democracia, mientras oficiales estadounidenses, según medios norteamericanos, estarían sopesando añadir también a dos gigantes chinos como Alibaba y Tencent a la prohibición a las prohibiciones, la lista de prohibiciones y restricciones de compañías chinas, lo que sin duda va a provocar seguro una reacción desde Pekín en el día de hoy. Estaremos muy atentos a estas noticias también en esa escalada, en ese proceso de escalada de tensiones entre China y Estados Unidos que estamos viviendo en las últimas semanas. En este contexto hemos visto cómo han imperado las ganancias y además fuertes en la sesión asiática gracias a esa expectativa, como decíamos, más allá de quién vaya a ser el presidente de Estados Unidos. Los inversores sobre todo miran a que habrá más estímulos fiscales después de esa victoria de los demócratas en el Senado. Tokio ha cerrado con fuertes ganancias del 1,6% para el Nikkei, del 1,7% para el Topix Index. Como decíamos, China un poco más rezagado en medio de esa escalada de tensiones y en especial Hong Kong ha sido una de las poquísimas plazas que hemos visto en negativo en la región, menos 0,41% en estos momentos el Hansen de Hong Kong. El Shanghai Composite suma un 0,3%, el CSI 300 un 1,26% y fuertes ganancias sobre todo para el Kospi surcoreano 2,2% arriba y para la bolsa de Australia, que ha cerrado con avances de cerca de 1,5 puntos porcentual. En el mercado de divisas, el dólar index sigue a la baja, 0,04% abajo, 89,42 unidades. Dólar yen, de momento, modo riscón, apetito por el riesgo, 0,22% arriba en 103,28 unidades. Y el petróleo, de momento, prolonga avances después de ese acuerdo de la OPEP y aliados ratificado el pasado martes para ralentizar ese aumento de la producción. Pues hemos visto precisamente fuerte caída del suministro en Estados Unidos, con los inventarios de crudo de la Agencia Internacional de la Energía mostrando una dura caída en más de 8 millones en la última semana, lo que prolonga también la subida de precios del petróleo. Crudo americano 1,2% arriba, $51,18 por barril. El Brent sube ya también 1 punto porcentual en los $54,68. En cuanto a las bolsas europeas, también vienen con ganancias, subidas de entre 3 y 6 décimas a esta hora para los principales indicadores del viejo continente, bueno, entre 4 y 8 ya más bien para los principales indicadores del viejo continente, a la espera hoy de referencias como las ventas minoristas en Suiza, PMI de la construcción en Alemania y Reino Unido, boletín económico del Banco Central Europeo, datos de inflación en Italia y también en la zona euro y subastas de deuda en Francia y también en España. En el plano empresarial, algunos apuntes. Ferrovial entra en la puja para electrificar el AVE británico. Es el único contratista español que ha pasado el corte final para instalar esa superestructura en un corredor ferroviario de 300 kilómetros, contratos que podrían alcanzar los 2.000 millones de euros. Sería sin duda un jugosísimo contrato para la compañía española. Miramos también al mercado continuo español. Standard & Poor's ha situado provisionalmente en nivel de default la calificación crediticia del grupo de medios Prisa después de la reestructuración acometida por la compañía en el mes de diciembre. Y en Europa, dos apuntes. Michelin, el fabricante francés de neumáticos, ha anunciado que va a acometer un plan de reestructuración de su negocio para mejorar su
su negocio, como decíamos, en Francia. Esto va a suponer pues la supresión en 3 años de hasta 2.300 empleos en sus plantas de producción en el país. Y operación corporativa en el sector cementero. LafargeHolcim ha anunciado un acuerdo para comprar los productos para edificios de Firestone en una transacción valorada en 3.400 millones de dólares. Y al otro lado del Atlántico, pues los futuros de Wall Street de momento se mueven también con avances, como decíamos, agarrándose los inversores a las expectativas de que habrá nuevos y ambiciosos estímulos fiscales para impulsar a la economía, avances de entre 6 y 9 décimas para los 3 principales indicadores de las bolsas norteamericanas. La mirada está puesta ya en el dato de empleo, en el NFP, que tendremos en el día de mañana del mes de diciembre, dato de empleo sin duda como siempre importante, hoy con 2 indicadores adelantados como son el informe Challenger de despidos y las habituales solicitudes semanales de subsidio por desempleo, una agenda que completan la balanza comercial, el ISM no manufacturero, subasta de deuda y declaraciones de 3 miembros de la Fed, Evans, Harker y Bullard. ¡Feliz sesión!